Muy buenas tardes con todos. Esto es Lima Gris por Radio Planicie 91.5 el FM, siendo exactamente las 5:14 de la tarde, hoy viernes 20 de junio. Vamos a empezar con los temas que tenemos hoy. Durante esta semana, junto a Luis Felipe Alpaca, hemos estado trabajando varios temas con relación al Ministerio de Cultura. No cabe duda que hay un gran interés por el caso de lo que se ha pretendido hacer con las líneas de Nazca, este recorte del polígono de las líneas de Nazca y Palpa. Y sobre este tema hay varias cosas. Hoy vamos a hablar de dos cosas. El primer tema es las respuestas que dio el ministro de Cultura en el Congreso de la República sobre la señora Shirley Hopkins, señora que presuntamente sería su pareja. ¿Y por qué vamos a iniciar con esto? Porque también hay nueva información que no se sabía y que ha salido a la luz. Hemos tenido acceso a imágenes, fotografías y sobre todo, solamente voy a adelantar un viaje. Pero es importante recordar las palabras del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ante el Congreso de la República. Las respuestas que tuvo a la interpelación. Y uno de los temas que se habló, y vamos a recordar con pregunta y respuesta, fue el caso de la señora Shirley Hopkins, la que fue la mejor pagada del Ministerio de Cultura sin tener un título universitario. Luis Felipe, ¿cómo has visto que se ha ido desarrollando esta situación del ministro de Cultura? Porque si bien él sigue negando muchas cosas, ahora se va filtrando fotografías, se va filtrando chats y sin duda la historia va cambiando. Buenas tardes, Edwin. Un saludo a todos los oyentes. Tu micro, su micro por favor, René. ¿Se escucha? Ahora sí. Ya, correcto. Bueno, te decía, Edwin, de que esta cosa, este asunto se está poniendo complicado cada vez más para el ministro, que a pesar de tener la venia del gobierno, ¿no? Y a pesar de haber sido testigos de una interpelación que no tuvo muchos congresistas presentes, falta de quórum, y no se impulsó supuestamente una moción de censura, yo creo que a este señor Fabricio Valencia el cerco se le va cerrando. Sí, y bueno, es importante recordar, porque después que recordemos la respuesta del ministro, vamos a mencionar las novedades que hay sobre este caso de Shirley Hopkins con el ministro Fabricio Valencia. A ver, vamos a comenzar por favor con las palabras del ministro en el Congreso de la República. Pregunta número 1. Adelante. ¿Es cierto que usted mantendría una supuesta relación sentimental con una persona que tiene órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura, conforme lo dio a conocer un medio de comunicación? Lo niego rotundamente. Debo precisar que no he tenido ni tengo ninguna relación sentimental con ninguna persona dentro del Ministerio de Cultura. Siguiente pregunta. Segunda pregunta número 2. ¿Es cierto que la persona de Hopkins, Serna Shirley, obtuvo 3 órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura por influencia suya, por una condición de ministro el 4 de octubre de 2024 por un monto de 30.000 soles, el 8 de enero de 2025 por 30.000 soles y el 2 de abril de 2025 por 30.000 soles? Agradezco la pregunta porque nos permite aclarar sobre el tema del buen uso de los recursos públicos del Estado. Destaco cualquier tipo de influencia o injerencia mía en la emisión de alguna orden de servicio. Y aprovecho la oportunidad para precisar que la señora Shirley Hopkins venía prestando servicios como locadora en el Ministerio de Cultura desde mayo de 2024, es decir, más de 3 meses antes que yo asumiera la cartera de Cultura. Su vínculo con el Ministerio de Cultura no fue de naturaleza laboral, ni tampoco fue un cargo de confianza. Fue un vínculo a través de una relación civil por medio de una orden de servicio. En lo que respecta a las órdenes de servicio, hay 7 pasos que se tienen que dar para concretarla. Las relato brevemente. Primero,
hay un requerimiento del área usuaria. Atentos a los Este detalles. requerimiento pasa a la Oficina General de Administración, que es la autoridad que realiza las contrataciones. Luego pasa a la Oficina de Abastecimientos. Y aquí es importante destacar que es la Oficina de Abastecimientos quien realiza la indagación de mercado en base a la cual se determina el monto de la contratación. Luego de eso pasa al área usuaria, que valida la indagación de las propuestas. Como quinto paso, va a la Oficina de Abastecimientos, que solicita la certificación presupuestal. Luego va a la Oficina General de Presupuesto, que otorga la certificación presupuestal. Y finalmente va a la Oficina de Abastecimientos. Es quien genera el orden de servicio y notifica el orden de servicio. En todo este tracto de pasos que se tiene que dar para la generación de orden de servicio, yo no he participado, validado, suscrito, requerido absolutamente nada. Las órdenes de servicio tienen una forma de proceder en la cual yo no he participado. Gracias. Un Siguiente segundo pregunta. ahí, una pausa, por favor. Pregunta número 3. Entonces, acá hemos escuchado que el ministro niega totalmente que él ha participado en, digamos, este favoritismo a la señora Shirley Hawkins. Pero además también dice que es una contratación de un civil que presta servicios mediante órdenes. No laboral, ¿no? dijo. No laboral, ¿no? Esto supuestamente debió ser así, pero en los hechos, ¿qué hacía, por ejemplo, la señora Shirley Hawkins como asistente en el Parlamento, ¿no? De enlace entre el Parlamento y el Ministerio de Cultura? Así es. Por ejemplo, ¿no? Segundo, y esto es lo que ya ha llamado bastante la atención, ¿por qué la señora Shirley Hawkins tendría que viajar junto al ministro fuera de Lima? Repito, ¿por qué la señora Shirley Hawkins tendría que viajar junto al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, fuera de Lima? En su calidad de proveedora del Estado, ¿no? En su calidad, como él dice, mediante una orden de servicio. Exacto, ahí vienen las ¿Ok? contradicciones. Vamos a seguir, a ver, con la siguiente pregunta, René, por favor. Sigamos escuchando la respuesta. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Es cierto que usted hace uso de los vehículos oficiales del Ministerio de Cultura para salir a almorzar con la persona de Hopkins, Serna Shirley? ¿Tiene conocimiento que por este hecho podría ser denunciado por el delito de peculado de uso? Los vehículos oficiales asignados a mi despacho siempre han sido utilizados exclusivamente para el cumplimiento de mis actividades funcionales y en cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado el cuaderno de bitácora respectivo, el cual ha sido remitido a la Fiscalía mediante oficio 498-2025 SG del 4 de junio de 2025. También debo señalar que con la finalidad de descartar cualquier actuación irregular y en aras de la mayor transparencia que caracteriza a este gobierno y a mi gestión, se ha cumplido con remitir al Ministerio Público toda la información requerida a las 5 órdenes de servicio que se emitieron a nombre de la persona antes referida, estando a plena disposición para colaborar con las investigaciones que los órganos competentes efectúan. Una pausa ahí, por Siguiente favor. pregunta. Otra pausa. En esta tercera pregunta que se le hace al ministro, la pregunta es clara. Pero no ha respondido la pregunta. No responde. No ha respondido. Se va por las ramas. Empezó a detallar otras cosas. Porque él sabe que en el vehículo oficial también se ha subido la señora Shirley Hawkins. Así es. No ha respondido eso. Lo que ha dicho es que ha presentado documentos que la fiscalía le ha solicitado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay una investigación preliminar por parte de la fiscalía y por eso está solicitando la documentación, la bitácora y bueno, también el GPS, porque hay una geolocalización que queda grabada del movimiento que hacen los vehículos oficiales. Recordemos el caso del ex premier Otárola, que también viene siendo investigado por ese tema. Así es. Bueno, Edwin, acá estamos viendo a un ministro que quiere mostrar la imagen de una persona serena, que habla claro, pero se le nota los nervios y está mintiendo, porque hemos corroborado nosotros, de acuerdo al informe periodístico, de que ese vehículo habría sido o fue utilizado para otros fines que no fueran propios del despacho.
es para irse a almorzar, entre otras cosas. Y eso sí es peculado. Claro, después que la investigación concluya esto, es un presunto peculado de uso, es un delito que va contra la administración pública. Al mismo tiempo, al principio en la primera pregunta recuerda cuando habló de esta persona que ha dado una orden de servicio más nada, él menciona de que ella ha brindado órdenes de servicio desde antes de su gestión ministerial, que no venía al caso. Pero ¿no? Pero no dice un detalle, que antes de su gestión la señora cobraba 15.000 soles. Así es. Y cuando él entra, se le duplica. Se incrementa prácticamente se le duplica, 30.000 soles. Ahora, ¿no? él ha querido marear un poco, pues a veces hay algunos congresistas despistados también, ¿no? Él ha querido marear al hemiciclo cuando menciona de que hay una serie de procesos administrativos para que esta señora pueda acceder a esta contratación, ¿no? Y mencionó que tiene que haber una especie de filtro riguroso en la oficina de planeamiento, luego la oficina de abastecimiento, que cada área tiene que darle visto bueno hasta llegar al área de presupuesto. Es prácticamente una triquiñuela de palabras, porque finalmente sabemos que desde dentro las influencias vienen de arriba siempre. O sea, porque él depende de los cargos, él promete cargos. Ministro Fabricio Valencia, usted ha prometido a mucha gente cargos. Usted ha prometido cargos. Esto se puede entender como un tráfico de puestos en el propio Ministerio de Cultura. Usted lo ha prometido y de eso vamos a hablar. Porque hay un chat donde le reclaman precisamente una designación. Usted ha prometido y usted dice que no, usted no tiene nada que ver. Mentira. Así miente, es, miente una y otra vez. Continuamos con las respuestas, las preguntas y las respuestas del ministro en el Congreso. Vamos, René. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Es cierto que se redujo los requisitos del término de referencia en el Ministerio de Cultura para requerir los servicios de analista administrativo para el gabinete de asesores del despacho ministerial solo para la persona de Hopkins Serna Shirley en la orden de servicio número 2325S de fecha 8 de enero de 2025, debido a que ella no contaba con grado académico de bachiller ni menos título profesional? No es cierto que se hayan reducido los requisitos en los términos de referencia en el orden de servicio mencionado. Los criterios establecidos en cuanto a la formación académica, cursos o diplomado son los mismos. Lo que sí ha sucedido es que se ha incrementado el requisito de experiencia, dado que originalmente el requisito de experiencia era de 5 años y luego se ha elevado a 10 años. Se pasa el ministro. La definición del perfil, los requisitos del puesto corresponden al área usuaria en función de sus necesidades específicas y se siguieron los procedimientos establecidos para este tipo de contrataciones. Ahí, un momento, por favor. Acabamos de escuchar que dice que no se han reducido, ¿no? No se ha reducido. Este TDR nosotros lo hemos revisado y no le piden a la señora, no le piden título universitario, ni bachiller. Acá tengo el detalle, Edwin, tengo el detalle precisamente de los términos de referencia con respecto al trabajo que iba a realizar esta señora, la contratación, vamos a decirlo, y evidentemente figura en el ítem número 1 el detalle del perfil requerido según el TDR, que son los términos de referencia. Así es. Acá dice claramente título técnico en las carreras de administración y o contabilidad o economía, o un diplomado de coordinación parlamentaria. Es decir, eso ha sido acomodado para la señora. Título técnico. Exacto. Como que no se ha reducido la valla, porque justamente estos requerimientos calzan como anillo al dedo a la señora Shirley Hopkins. Claro, porque ella comienza a trabajar en el Estado como asistente, ¿no? Empezó como un puesto menor, un cargo menor, porque precisamente no tiene estudios, ¿no? En varios ministerios. Ha estado desde el año 2014, si no me equivoco. Ahora, claro, y por eso han dicho que tiene que tener 10 años. Le han armado ese TDR con nombre y apellido, ¿no? Pero le han ¿cómo armado. sorprende al Congreso? Como usted sabe que muchos TDRs, muchas órdenes de servicio, salen con nombre y apellido del Ministerio de Cultura. O sea,
¿Nos quiere ver la cara el ministro? ¿Piensa que la gente es tonta? ¿Por qué miente una y otra vez? No solo a los congresistas, sino a todo el Perú. Así Eso es lo que sorprende. Continuemos con las preguntas y respuestas del ministro. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Es cierto que se redujeron los requisitos del término de referencia en el Ministerio de Cultura para requerir el servicio de coordinación administrativa para el gabinete de asesores del despacho presidencial, específicamente de coordinación en el Congreso de la República de la persona de Hopkins Serna Shirley, en la orden de servicio número 1925-2025-S, de fecha 2 de abril de 2025 por 85 días, debido a que ella no contaba con grado académico de bachiller ni menos título profesional, mientras los otros 2 coordinadores son profesionales, uno con título de abogado y otro de contador. No se redujeron los requisitos en la mencionada orden de servicio. Como señalé al responder la pregunta anterior, los requisitos referidos a la formación académica, cursos y diplomados en cada una de las órdenes de servicio emitidas son los mismos. La orden de servicio 195-25-S, emitida para la contratación de la referida locadora, es para realizar servicios de coordinación administrativa en el gabinete de asesores. En el caso del abogado y la contadora, tienen términos de referencia diferentes, habida cuenta que realizan actividades distintas. Hay otro detalle, ¿no? Pregunta número... ¿Esta respuesta te convence el ministro en realidad? No, está repitiendo lo mismo que en la pregunta anterior, está negándolo sin especificar, ¿no? No especifica, en fin. Continuamos con las respuestas del ministro Fabricio Valencia en el Congreso de la República sobre la señora Shirley Hopkins, quien sería, ¿no?, su pareja sentimental. Continuamos. Cuenta que realizan actividades distintas. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Podría usted informar cuáles son los términos de referencia que en general se requiere para contratar los servicios de los coordinadores parlamentarios del Ministerio de Cultura? El TDR de la persona de Hopkins Serna Shirley tiene las mismas condiciones que la del abogado y de la contadora, que cumplen las mismas funciones en el Congreso de la República. La señora Shirley Hopkins realizaba actividades distintas a las del abogado y la contadora, lo cual tiene un correlato con la experiencia requerida para cada uno de ellos, la misma que paso a detallar. Por ejemplo, en el caso de la contadora, se pide experiencia general de 10 años en el sector público y experiencia específica de 5 años como coordinadora parlamentaria y o asesor de alta dirección. En el caso del abogado, se pide experiencia general de 6 años en el sector público-privado y se pide una experiencia específica de 4 años en temas parlamentarios como asesor o coordinador interinstitucional. Para el caso de la señora Hopkins, se pide una experiencia general de 10 años en el sector público-privado y una experiencia específica de 9 años en materia de asistencia en la gestión administrativa. Pregunta número 1. ¿Es cierto que usted mantendría una supuesta relación sentimental con una persona que tiene órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura? Vamos a poner pausa ahí y vamos a desarrollar un poco la nueva información que hay después de haber escuchado al ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, negando prácticamente que por él la señora ganaba 30.000 soles, negando que tiene una relación sentimental con la señora, diciendo que él no ha tenido nada que ver, que no ha usado el auto oficial, ¿no?, que tiene a su disposición para otras cosas que no sea cumplir con sus funciones. Nos ha dicho un poco de todo, unas mentiras variadas. Yo pregunto, Luis Felipe, una señora que ha sido prácticamente negada en todo sentido por el ministro de Cultura, que está contratada con una orden de servicio, ¿ok? Pregunto, ¿por qué tendría que viajar fuera de Lima con el ministro? No tendría ningún sentido. Yo creo que una persona que acompaña al ministro a un viaje de comisión fuera de la capital, etcétera,
tendría que ser en principio un funcionario del Ministerio de Cultura, que esté en la categoría de director, afines, etcétera. O, en última instancia, un asesor o una asesora que son nombradas mediante resolución. Los asesores, tú sabes que acompañan a los ministros incluso cuando viajan. En esos casos sería coherente y razonable. Ahora nos preguntamos, ¿la señora Shirley Hawkins es una asesora del Ministerio de Cultura? ¿La señora Shirley Hawkins es una funcionaria del Ministerio de Cultura en el ámbito administrativo? Él mismo lo ha dicho que no. El propio ministro ha dicho que no. Ya, entonces, si él lo ha negado, ella no podría viajar con él a ninguna parte del Perú en comisión de servicios o de lo que fuere, porque finalmente un ministro tampoco podría viajar con un pariente cercano a un lugar que es por comisión de trabajo. Tampoco podría, en ninguna de las dos circunstancias. Y si esta señora ha viajado con él, ahí viene el gran problema. Ojo, para él, como funcionario público. ¿De qué manera va a negar esto este ministro, vamos a decir? Bueno, pues la información que tenemos es que el ministro habría llevado a la señora Shirley Hawkins a Ica. A Ica. ¿No? Y uno se pregunta, ¿pero por qué la tendría que llevar a Ica? Si él ha negado que es una funcionaria del Ministerio de Cultura. Así es. ¿No? Él ha negado muchas cosas y va a seguir negando. Pero esta es una de las cosas que primero estamos adelantando. Este tema, porque esto lo vamos a desarrollar con la documentación que tenemos, con la fotografía que tenemos, porque el ministro ha mentido parado en el hemiciclo del Congreso de la República.